Hola amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano, feliz de saludarlas nuevamente. Hoy no me pudo acompañar mi hija Susi, pero pronto la tendremos de regreso. Ya vamos a terminar nuestra primera temporada para retomar en enero. Tendremos dos podcasts más y luego nos escuchamos en enero con lo que Dios nos guíe a compartirles, si así fuera. Dios manda. Estamos convencidas que somos solo un recurso, pero no somos indispensables. Y estamos animando en nuestro blog amistades, hermanas, que corramos a nuestra iglesia local, sirvamos en nuestra iglesia local y amemos nuestra iglesia local para crecer junto a nuestra iglesia local. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante para nosotras. No solo porque lo vivimos, pero porque creemos que es importante hablar a nuestras hermanas específicamente sobre esto. En nuestro país, la teología de la prosperidad y el liberalismo está creciendo cada vez más. Aún en su gracia, Dios, que es quien da el crecimiento y añade a los que han de ser salvos, siempre provee enseñanza fiel a su palabra. Sin embargo, los enemigos del evangelio siempre estuvieron, están y estarán. Así que queremos empezar hoy definiendo lo que es la teología de la prosperidad, de lo que hoy vamos a hablar. Si ya comprendimos por podcasts anteriores que teología es lo que sabemos de Dios y de cómo Él obra, podemos decir que lo que aprendemos es una doctrina o una enseñanza acerca de Dios y cómo Él obra. Entonces existen diferentes enseñanzas acerca de Dios, o sea, diferentes teologías. No deberían, pero las hay. Esta enseñanza que ha permeado en América Latina hasta su mero centro, y aunque no hay una definición completa sobre ella por todo lo que abarca, porque estoy diciéndoles que es parte del liberalismo, podríamos definir que la teología de la prosperidad es una serie de postulados enfocados, no estructurados, en la búsqueda de bienes materiales, bienestar físico, ejercer un tipo de pensamiento positivo o la fe para vivir de una manera sobrenatural, el cumplimiento de ritos externos, ordenar o decirle a Dios qué hacer, mezclado con misticismo y humanismo, esto es, centrado en el pensamiento de que el hombre es el centro del universo. No hace muchos años este movimiento empezó a emerger, un movimiento que se sigue expandiendo y ha tomado muchas formas. Por eso no es tan fácil definirla o enmarcarla. Breve historia. En 1940 inicia el movimiento carismático pentecostal por David Duplessis, Harold Bredesen, Dennis Bennett, acentuando las manifestaciones del Espíritu Santo. Mezclaron la nueva era, y esto es la confesión positiva, ¿verdad? Que es lo que más escuchamos, que se ha mezclado con las verdades del Evangelio, de la palabra de Dios, utilizando versículos para decir tú puedes, en ti está casi que el poder para hacerlo. A veces no lo dicen de esa forma, pero todo viene de esta enseñanza. Entonces enseñaron las maldiciones generacionales también, esa forma de visualizar lo que tú quieres y cuando lo dices en el nombre de Jesús, entonces va a suceder. Pactar, ¿verdad? Hacer pactos, que yo doy todas estas primicias, yo doy todo este dinero, doy todo esto para que Dios me bendiga, para que Dios me devuelva. Ese éxito financiero se le atribuye a estar haciendo estas cosas. Obviamente lo contrario es a que no lo estoy haciendo, porque un cristiano pobre, por decirlo así, o en problemas de escasez, algo malo está pasando porque Dios no quiere que esté en escasez. Imagínate eso. Como señal de que Dios está con ellos, ¿verdad? Afirmaron también la continuación del oficio de apóstol y profeta en un hombre y en una mujer, ¿verdad? Que más tarde Kenneth Hagin, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Guillermo Maldonado y muchos otros más lo introdujeron a Estados Unidos. Y obviamente nuestros líderes latinos lo siguieron, lo imitaron y enseñaron hasta hoy cómo es conocido como ese movimiento de la teología de la prosperidad.
Tú puedes investigarlo. Yo lo que quiero hoy es retarte a que si tú estás en alguna iglesia de lo que vamos a hablar hoy, o si has estado escuchando esto, no te quiero animar a que salgas de ella. Quiero que tú individualmente pienses y empieces a cuestionarte a ti misma. ¿Es esto lo que está en la Biblia? Y esto no es algo de rebeldía, no es algo de poner de verdad que no. Esto es únicamente porque la misma palabra nos llama a meditar en ella y sobre todo a discernirla. Y eso es lo que vamos a entender más adelante. Entonces, ponte a pensar que todo lo falso, lo engañoso, ese poder maligno de quitar la autoridad de la palabra de Dios, sigue operando. Entonces, por lo mismo y porque nuestro corazón es engañoso, necesitamos siempre venir delante del Señor y pensar, y no solo eso, sino también venir a abrir tu palabra y decir, ¿sale esto en la Biblia? Y estos son movimientos que iniciaron porque un hombre lo dijo, no porque Dios lo dijo. Solo con que te pongas a pensar, ¿esto de verdad no fue algo que dijo el apóstol Pablo que se hiciera? Esto no lo vemos después del apóstol Pablo, los discípulos, por ejemplo, Policarpo, que fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. ¿Ellos hicieron esto? ¿Ellos enseñaron esto? ¿Será que Dios en ese momento no quería que ellos no sufrieran, que ellos entendieran que deben pactar para que los apóstoles no estuvieran sufriendo todo lo que sufrieron? ¿Qué Dios es ese, verdad? Solo ponte a pensar en que hay modas y las hemos visto. Hay movimientos que vienen y que van. Entonces, estas nuevas enseñanzas realmente son nuevas. Las advertencias de falsos maestros están en toda la Biblia. Por eso la Biblia es nuestra autoridad. Si no, cualquiera puede venir y decir, Dios me dijo. Mira, que estoy viendo que Dios ahorita me está diciendo que dejes ese trabajo. O como yo personalmente he escuchado, Dios dice que ese no es tu esposo. Que por esos problemas que estás pasando, divórciate de tu esposo. Porque Él te tiene al siervo con el que vas a tener un ministerio grande. Hermanas, esto es verdad. Esto está pasando aún. Este movimiento inició no hace menos de 100 años y la Iglesia de Cristo inició hace más de 1000. Quiere decir que si deseamos ser lo más bíblicas posibles y entendemos esta urgencia, esta nueva teología no la practicaban los apóstoles, ni sus discípulos, que eran padres de la iglesia primitiva, ni mucho menos los siguientes hasta la Reforma. ¿Cómo sabemos que realmente estamos en la verdad? Y algo mucho más profundo, ¿deseas estar en la verdad? Si nos alejamos de la única que está comprobada en la Biblia. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y de verdad esto no es con afán de crítica ni con afán de superioridad. Estoy diciendo que yo estuve en este tipo de enseñanzas y por eso puedo saber cómo operan. Estuve de líder en estas enseñanzas y en lugares muy que ellos les llamaban VIP, ¿verdad? Exclusivos. Y estuve en estos lugares en donde pude ver mucha falsedad, mucho engaño. Y de verdad, este no es afán de crítica ni a estas personas, porque ni voy a mencionar sus nombres. Yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, discernir. Primera Tesalonicenses dice, discierne las profecías, por ejemplo. Y necesitamos discernir, necesitamos juzgar las enseñanzas. Dios se encargará del corazón de aquellos que las dicen. Entonces, por ejemplo, estamos escuchando pactar, declarar, decretar, apóstoles y profetas trabajando juntos y el pastor esperando que le diga qué estos grandes hombres dicen que él debe hacer. Cuando buscan las unciones de Samuel, unción de Esther, unción de Débora, solo de pensar cómo Débora vino y peleó y al final ni fue Débora la que venció al enemigo. Pero nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta esa personificación. ¡Wow! Voy a tener la unción del profeta Samuel.
Hermanas, esto es centrado en el hombre y en enseñanzas que ningún apóstol dijo que esto se hiciera. Yo no encuentro un versículo en donde el apóstol Pablo decretara. Imagínate, en 2 Corintios, cuando le está diciendo, por favor, 3 veces le he pedido que me quite este aguijón, y no lo hace. ¿Y qué contestó el Señor? Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué Pablo no usó este recurso de decretar, de atar a Satanás? ¿Por qué no lo usó? Qué injusto sería Dios, o el Dios de ellos, qué injusto es que a Pablo sí lo dejó sufrir, pero a nosotras. Y estoy hablando de Pablo, que ya Cristo había muerto y resucitado, ya estaba en el nuevo pacto. Porque Dios no le reveló esto al gran apóstol Pablo, el cual asimismo se hacía llamar como un abortivo, como el más pequeño de todos los santos. ¿Qué más sucede acá? ¿Cómo se ve la teología de la prosperidad? Toman versículos fuera de contexto. Te prometo, imprimen una foto y empiezas a declarar y a decretar que ese carro, que esa casa, que ese ministerio, que ese esposo, que ese trabajo es tuyo. Y porque te dicen, ora en específico, porque Dios quiere que le ores en específico, porque si le oras en específico, entonces Dios sí va a entenderte y por lo tanto va a cumplirte. El Espíritu Santo me dijo, Jesús me dijo, el Padre me dijo, lo vi, lo soñé. Todo este lenguaje no es uno que los apóstoles enseñaron a la iglesia de Cristo, quienes fueron designados por Jesús para hacer esto y que siguiera por generaciones lo mismo que enseñó Jesús. Si los apóstoles no lo enseñaron, amigas, hermanas, es porque no es necesario para la vida cristiana, para agradar a Dios, para mostrarnos al mundo que esto es el cristianismo. Si esto fuese necesario y a ellos se les olvidó, entre comillas, entonces a Dios se le olvidó porque Él inspiró la Biblia. ¡Wow! Esto es tremendo pensarlo. ¿Te das cuenta que esto significa que le estamos agregando a la Biblia? Todo lo que tenga que ver con enseñanza de cómo es Dios y cómo obra en nosotras y su creación, la dejó escrita en su palabra. No hay otro lugar, hermanas. ¿Por qué es dañina? Es dañina porque nos engaña y aleja de quién es Dios, de que le conozcamos verdaderamente y cómo Él verdaderamente obra. Quita toda la autoridad de la palabra y de la obra de Cristo en la cruz y resurrección y se la da al hombre y sus obras. Pone todo el esfuerzo en el hombre. Decimos que no es por obras la salvación, pero sí la siguen sosteniendo con sus obras, que provienen de sus enseñanzas. Mira, te lo voy a ejemplificar. Y esto no lo escuché hace mucho tiempo cuando yo estuve en todo este movimiento y tampoco lo estoy diciendo porque salí lastimada en el sentido de que no se me dio algo, por ejemplo. Al contrario, bendito Dios que todas mis declaraciones, mis decretos, mis profecías, mis unciones y nada de esto sucedió en mi vida porque de otro modo yo no hubiera abierto los ojos a ver la suficiencia, la dulzura de Cristo Jesús. Hubiera seguido intentando en mis obras cambiar a los demás sin darme cuenta que yo era la que necesitaba cambiar en mi corazón para, primeramente, arreglar mi relación con Dios, ya que Él en su gracia y en su bondad me llamó. Porque ni eso hice yo, y eso lo vamos a leer más adelante. Pero te lo quiero ejemplificar porque esto lo escuché hace un mes y porque una amiga me envió esta enseñanza a una mujer que se hace llamar profeta y pastora, enseñando a una audiencia, hermanas, de 5,800 mujeres. Imagínate, todas estas mujeres oyendo esta enseñanza y diciendo amén. Pero bueno, apunté literal lo que esta mujer dijo para no mentir y no poner mis palabras. Y las apunté en el contexto que las dijo, porque también sé que muchas personas tienden a hacer eso. Pero empezó esta mujer hablando acerca de una enseñanza acerca de Ana, ¿verdad? La madre de Samuel. Primero dijo que Penina no la molestaba. Y eso me impactó porque claramente la escritura lo dice.
en 1 Samuel 1:6, pero su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Desde ahí ya estaba errada. La enseñanza quedó grabada, así que solo si pudieran mostrarlas, pero como no es mi intención, ahí pudieran escucharla. Segundo, ya había escuchado esta misma enseñanza hace unos 5 años, cuando a esta persona yo la conozco también. No era un mensaje nuevo, hermanas. Tercero, su enseñanza se basaba en que traía una palabra del Señor, porque ni tema tenía, o sea, no dijo, solo dijo, vengo a fluir del Espíritu Santo. Cuarto, sacó de contexto colocando a Ana como una mujer malcriada. Imagínate, hasta que ella soltó a su hijo, entonces entendió que ella iba a parir un ministerio profético, lo cual no es cierto. No es la narrativa de ese capítulo. Así como Ana pidió algo a cambio a Dios para que le diera un hijo, oye esto, ella se lo entregaría. Eso debemos hacer también nosotras, con Dios, ¿verdad? ¿Qué transacción esta? Yo le doy a Dios, basta, bueno, Dios, dame a mi hijo. Y yo en retorno te voy a dar esto. ¡Qué ideal es haber dicho esto! ¡Qué ideal! ¿Acaso Jesús no fue la transacción por nosotras? Es increíble. Pero luego dijo, es necesaria la activación y bendición de tu pastor o apóstol o líder espiritual. Wow, esa palabra sí me sacó de mis casillas. Líder espiritual. Es igual como lo dice toda la enseñanza de la nueva era. Ella necesitaba dar a luz en lo espiritual, imagínate lo que estaba diciendo, para que se active en lo natural. Ella, Ana, ¿verdad? Ella tenía, Ana, que arrepentirse, que es un cambio de actitud, lo cual no es cierto. No es un cambio de actitud, es un completo cambio para tornarse a Dios en todo su ser. Y eso no es de actitud externo, eso es de una transformación en el corazón. Y eso lo provoca Dios. Quinto, luego se fue a Génesis. De repente saltó a Génesis a decir que Adán le entregó el gobierno a Satanás. No sé dónde está ese versículo. Dios entonces empezó a planificar, empezó, como que Dios no fuera soberano y no lo supiera todo desde el principio, Él es eterno, a planificar un reinado para que pudiera recuperar el reinado que Satanás robó. Satanás no roba nada. Sí, la Biblia dice que en Juan 8 que es un ladrón, por supuesto, porque tienta, es un asesino, dice también, es un tentador, es un mentiroso y por lo tanto, sí, es un ladrón. Pero no necesariamente en el contexto que ella lo estaba diciendo. Satanás no puede robar un reino si Dios no se lo permite. ¿O acaso no es lo que vemos en Job, el libro más antiguo de la Biblia? Fue Dios el que inició con Job. No fue Satanás. Y Satanás le pidió permiso a Dios para hacer algo con la vida de Job. Y eso es clarísimo en la palabra. Porque Job en ese momento no le dijo fuera Satanás. Job ni siquiera se enteró lo que estaba pasando en las cortes celestiales. Entonces Dios hoy está buscando una iglesia de reino. Eso es lo que dijo también. Que tenga la unción de Samuel, la que Dios quiere desatar en este tiempo. Dios está buscando una iglesia de reino. Mira el lenguaje. No lo encuentro en la Biblia. Que tenga la unción de Samuel, no encuentro en la Biblia eso. Cuando Primera de Juan nos dice que nosotros tenemos la unción del santo, ¿yo para qué quiero la unción de alguien que es un mortal como yo? Cuando ya hemos sido ungidas y selladas por el Espíritu del Dios Todopoderoso. Y es la que Dios quiere desatar en este tiempo. Si tú supieras que estas son palabras de la nueva era, de todo ese movimiento místico. El reino es el que gobierna, dijo. Ya no se trata de hacer iglesia, se trata de hacer reino. Hermanas, literalmente lloré, porque no puedo pensar que que una mujer esté diciendo esto. Ya no se trata de hacer iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la familia de Dios.
Es este mensaje que está trayendo la teología de la prosperidad sobre reinar, sobre arrebatar, sobre que nosotros personificamos, que tenemos dominio. ¡Wow! Y luego dijo, sexto, dilo con tu boca, porque otra vez tu boca tiene poder, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos autoridad. El Señor necesita recuperar su autoridad perdida en la iglesia por Dios. Dios es Dios, jamás va a perder algo, jamás. Y luego dice ella, el profeta oye la voz de qué hay que hacer y el apóstol ejecuta. Y luego le dice al pastor qué tiene que hacer. O sus ministerios estarán estériles, como estaba Ana. ¡Wow! Hermanas, esto no es lo que la Biblia nos dice. Ni siquiera habla del carácter de las personas y de los hombres de fe en la Biblia. Solo basta leer Hebreos 11 para darte cuenta de esto. Y después dice, pues viene una unción nueva, dice el Señor. Otra, o sea, Dios va a desatar la unción de Samuel, pero ahora viene una unción nueva, que dice el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ahora va a soplar sobre los que creen en esto. Abre tus ojos a una dimensión de reino, para que venga lo nuevo. Hermana, dime si lees esto en la Biblia. Y fíjate, le pones música, lo mezclas con palabras del sufrimiento, con palabras de que yo sé que estás sufriendo, yo sé que te ha costado, yo sé que tú quieres ver a Dios, yo sé que... Entonces caes, como yo caí en algún momento. O sea, Dios no es soberano y Satanás hace lo que quiere. Dios tiene un plan B. Dios perdió alguna autoridad. Si así fue, quizás en la mente del hombre, pero en la mente de Dios no. Él jamás ha perdido una autoridad. Él es toda la autoridad que un cristiano tiene, revelada en su palabra. Él jamás ha perdido su gobierno, Él jamás ha perdido el control de nada, o no sería Dios. Entonces, hermanas, les doy este ejemplo, porque de este ejemplo yo lo oré, te digo, hace un mes, o un poquito más de un mes, escuché esto. Yo le oraba al Señor y le decía, Padre, quisiera hablarle a mis hermanas de esto, porque o algunas pueden estar en esto, o algunas conocen a otras hermanas que están creyendo esto. Entonces, finalmente quiero hablarte del Evangelio. Si no comprendemos que el Evangelio es absolutamente necesario y suficiente, le agregaremos a todo, suavizaremos su mensaje. Y el problema es que creemos estar creyendo en un Dios que no es el Dios que se ha revelado en el único medio por el cual Él decidió hacerlo, la Biblia escrita. No hablamos del pecado. ¿Te das cuenta? En todo este mensaje que yo escuché, no habló del pecado, que la Biblia claramente en Romanos 6 dice que es lo que nos separa y que vamos a seguir luchando con el pecado, como dice Romanos 7, como lo dice Primera de Juan 1. No habló de la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar, esto es su vida perfecta, su obediencia como ofrenda grata al Padre para aplacar la ira de Dios por nuestro pecado. No habló de que Dios es el iniciador de todo, que Satanás está vencido porque eso hizo Cristo en la cruz, que Dios es soberano y que todo lo tiene bajo su control, su soberanía, su sabiduría, su plan, su propósito. Y Él es el que ha reinado por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Por qué no lo hacen? Porque este solo fue el mensaje de entrada. Y luego pareciera que Dios solo te invitó a su club, te dejó entrar porque creíste en estas cosas y ahora haz lo que tú quieras con mi palabra. Machácala, agrégale, quítale, suavízala. Haz lo que tú quieras con la Biblia. Léela como tú quieras. Interprétala como tú quieras. Lo más importante sos tú. Lo más importante es que tú estés bien en este mundo. Que tengas gratificación en este mundo. Porque como Cristo se hizo pobre para que tú seas rico, literalmente entienden eso. Eso es un gran versículo, pero no ven todo lo que dice
contexto de ese versículo, porque no les interesa realmente conocer al Dios de la Biblia. Muchos solo jalan adeptos, hermanas, pero no hay un verdadero amor porque conozcan a Cristo y imiten a Cristo y sean como Cristo, como dice Filipenses 1, como lo dice Primera de Pedro. Nosotros vamos a sufrir en este mundo y qué gozo será sufrir, pero con libertad, con gozo, con alegría, con confianza, con esperanza de que este no es nuestro mundo, de que no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinas en este mundo y que por tanto sufriremos. Nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo Jesús. Allá estamos sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya somos de Él. Nuestras leyes no son las de este mundo físico, son las de su palabra. ¿Cómo le mostramos a un mundo si somos como el mundo? ¿Que Cristo existe? Por supuesto que suavizan el mensaje. Pero cuando le decimos, yo logré perdonar a mi esposo por esto, yo logré perdonar a mi hermana por esto que me dolió y que en el mundo lo estarían enjuiciando, pero porque yo soy de un Dios justo, un Dios más sabio, un Dios bueno, yo puedo perdonar y aún seguir alabando a ese Dios, que es mi Padre, y aún seguir amando a mi Cristo, mi Señor y mi Salvador. Eso es muy diferente a este mundo. Mira lo que dice Gálatas 3 del 1 al 6. Dice, hay Gálatas, lo voy a decir en la versión Nueva Traducción Viviente, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, mira esto, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Continúa Pablo en el versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de ¿quién? De Cristo. Versículo 6. Del mismo modo, mira esta unión. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Jamás ha sido por obras, hermana. Siempre ha sido por fe. Versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham, son los que ponen su fe en Dios. Luego en los versículos del 10 al 14, Pablo sigue diciendo del capítulo 3 de Gálatas. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo, dice el versículo 13, nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Escuchas esta palabra. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, al Espíritu Santo prometido. Comprendamos esto. El Evangelio no vino a nosotras porque nosotras hicimos algo bueno para merecerlo. Primero.
Segundo, el hecho de haber ido a buscarlo en una oración o en alguna reunión que alguien te invitó o tú fuiste, no quiere decir que tú tomaste la decisión. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae al Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Dios empieza a obrar en tu corazón por medio de su Espíritu para traerte a Cristo, el único mediador para ser hijas de Dios. Entonces, como diría Pablo, ¿de qué se jactan? ¿De qué nos jactamos, hermanas, si ni siquiera para ser salvas nosotras hicimos algo? Lo único que trajimos a nuestra salvación es nuestro pecado. De nada nos podemos jactar. Tercero, la obra de Cristo fue suficiente, hermanas, contra todo el pecado que nos gobernaba, toda iniquidad, y canceló completamente la maldición. Y esto sucede porque nos arrepentimos de lo mismo que la teología de la prosperidad no predica. Somos pecadoras, Cristo nos salvó. Y por eso nos arrepentimos de no confiar completamente en Él y su obra en la cruz y resurrección. Ahora dependemos de Él, somos de Él y su palabra es la única autoridad revelada a nuestra vida porque así lo dijo Él y su palabra es suficiente. No hay maldición, no hay maldiciones generacionales. De verdad, Cristo hizo una obra completa y suficiente. No hay pecado más grande que el poder de Dios para salvar. No hay iniquidad que ahora no sea vista y ya no nos domine por la obra de Cristo. Su obra fue completa, como lo dicen los textos que te acabo de leer en Gálatas. Cuarto, es por fe, no por obras. No solo el día que iniciaste tu vida cristiana, pero toda tu vida cristiana. No es porque pactas, no es porque traes dinero, no es porque estás sirviendo todos los días en tu iglesia, porque dices las palabras correctas, porque hablas con el léxico correcto, no es porque profetizas, porque declaras, porque arrebatas, porque decretas, porque le quitas al diablo, porque vienes a quitarle al diablo lo que te pertenece. Si todo es del Señor, nada es nuestro. Tampoco tienes más unción. Tampoco tienes un don de ser Dios para saber todo el futuro, para que lo que le digas a las cosas, éstas te obedezcan. Tampoco puedes estar peleando con Satanás, sus demonios. Tampoco le ordenas a Dios, aunque uses el nombre de Jesús. Tampoco le dices a la enfermedad, al desempleo, al enojo, que se vaya y entonces como que son personas, se van a ir. Quien da el crecimiento de nuestro pecado es Dios por medio de su Espíritu. Nuestro mayor problema no es el diablo, ni tampoco los otros seres humanos pecadores, ni lo son las circunstancias a las cuales se nos olvidó decretarlas. No, es el pecado que entró desde Génesis 3, porque los seres humanos quisieron ser como Dios. Ese es el corazón de la teología de la prosperidad. Quieren ser como Dios. Dios es su súbdito. Mucho del sufrimiento que nos acontece viene de muchos lugares, personas y circunstancias. Esto es cierto. A veces son circunstancias injustas y otras vienen como consecuencia de nuestro pecado. Pero la Biblia claramente nos dice que son nuestras obras las que no sostienen nada de lo que nosotras estamos queriendo que Él nos devuelva en favor. Él no está viendo que nos esforzamos y está viendo hasta dónde nos vamos a esforzar para que entonces Él nos pueda recompensar. Nosotros respondemos a la obra y al esfuerzo, por decirlo así, de Cristo, por fe, sostenidas de su gracia. Este es el Evangelio de Cristo y solo este. Respondemos en hacer buenas obras, como dice Efesios 2:10, que ya fueron preparadas incluso de antemano para que caminemos en ellas. A la obra, al esfuerzo, a la obediencia, a la perfección, a la santidad de Cristo Jesús, que vino, fue hombre, 100% hombre y 100% Dios, para que ese sacrificio en nuestro lugar, Él sí es nuestro mediador, Él sí es nuestro sustituto, porque nosotras merecíamos la cruz, nosotras merecíamos el castigo. Fue una transgresión cósmica contra Dios. Él lo hizo, el humilde Cristo, el Dios Todopoderoso,
bajó y se hizo hombre para que nosotras un día podamos subir al cielo y estar con Él eternamente. Eso es amor, y eso no lo entienden las mentes de las personas que están enfocadas en ellas mismas. A manera de aplicación, mira, muchas veces ni sabemos lo que realmente estamos creyendo en nuestras iglesias, y eso me pasó a mí cuando alguien me hizo la pregunta: ¿qué es lo que dice tu iglesia o la iglesia a la que estás asistiendo acerca del aborto? Yo, pues que es pecado, pero ¿cómo lo justificas? ¿Qué piensa tu iglesia acerca de la justicia social? ¿Qué piensa tu iglesia acerca de por qué de verdad las mujeres son profetas, las mujeres son pastoras? ¿Por qué hay apóstoles en tu iglesia? ¿Cómo yo puedo justificar eso si solo digo pues porque aquí lo dicen, pero no realmente porque yo lo estoy leyendo en mi palabra? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Cómo lo defienden? ¿Qué piensan, por ejemplo, de la cirugía plástica? ¿Por qué realmente pactas? Quizás en algún momento has visto el favor de Dios, que porque pactaste un día, pues sí, te salió tu trabajo. Yo te diría, ¿eso te acercó más a Cristo? ¿O te acercó más a la persona que te lo profetizó? ¿O te acercó más a, yo lo decreté, por supuesto que pasó? ¿Por qué le gritamos a los demonios? ¿Por qué en esa iglesia se está diciendo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a caer en ese momento, entonces todos van a hablar en lenguas, cuando 1 Corintios es clarísimo cuando dice que si tienes un don de lenguas no lo ejerzas públicamente porque no hay un intérprete. No es que tienes al Espíritu Santo y por eso vas a tener don de lenguas. Cuando la misma Biblia dice en esos mismos capítulos que es Dios el que da los dones y los da como Él quiere. Entonces, ¿por qué imponemos que las personas empiecen a hablar en lenguas públicamente? ¿De qué beneficia, dice Pablo, si no lo van a entender? ¿Por qué crees que Dios necesita pactar contigo dinero para concederte algo a ti? ¿Acaso tus obras de dinero es lo que Dios necesita? Dios necesita tu corazón. Dios necesita que tú dejes el control. ¿Para qué es tu fe entonces? ¿Para tener las cosas materiales, el éxito que tú quieres acá? Mira, esto es lo último que quiero decirte. Las mujeres somos susceptibles a este tipo de enseñanzas porque el mundo nos ha enseñado que no hemos tenido derechos, que debemos pelear por ellos. Por eso el feminismo es parte de las enseñanzas de lo que profesa la teología de la prosperidad. Han infiltrado esa mentira y aun cuando la cultura lo comprueba, nosotros vivimos hoy, en el hoy de nuestros días, en esta cultura. Y si hemos leído su palabra, no somos de este mundo, hermanas, lo he dicho. Lo dice su palabra. Nuestros derechos han sido solventados, sellados, justificados en Cristo Jesús. Ya no somos culpables delante de Dios. Y si somos de Él, nuestros derechos están sometidos a Él. Él nos creó de una forma, con llamados específicos. Él es el sabio, Él sabe por qué. Y nosotras nos alegramos en sus planes buenos para con nosotras. Las mujeres le huimos al sufrimiento. Somos fáciles en correr a ser víctimas. Y aun cuando sí lo somos, porque hay sufrimiento en el mundo a causa del pecado, como también lo son los hombres y los niños. Porque vivimos en este mundo caído. Si creemos en Cristo, corremos al que nos define y hace justicia. Quedarnos mucho tiempo en el centro es el especial enfoque de Satanás por medio de nuestro pecado. No nos gusta arrepentirnos, no nos gusta ver que estamos equivocadas, no nos gusta esforzarnos por las cosas de Dios, nos cuesta. Por eso necesitamos una comunidad, una iglesia, hermanas que nos hagan preguntas difíciles sobre nuestro carácter, caminar con otras que físicamente se dan cuenta de quién realmente somos y las áreas que necesitamos mejorar. La teología de la prosperidad es ensimismada, egocéntrica. Las mujeres corremos mucho a este tipo de enseñanzas porque padecemos de control, padecemos de manipulación. La teología de la prosperidad es liberal en sus pensamientos, de que a lo que le llaman Dios, eso es. Entonces somos místicas, demasiado románticas, corremos a que solo nos motiven y a esforzarnos.
Pero Dios es nuestra justicia, dice la Biblia. Dios es nuestro consolador. Dios es nuestro Padre y nuestra verdad. Cristo ya ha obrado perfectamente, suficientemente. Somos más mujeres piadosas cuando obedecemos a Dios a costa de nuestros deseos que cuando hacemos ver nuestros derechos con nuestras grandes declaraciones. No saben, hermanas, cuánto me duele. Y creo que pueden entender el tono de cómo lo expliqué. De que es algo que de hecho motivó a iniciar hace casi 3 años Ella Habla Verdad. Cuánto oro porque mis hermanas que aún están en estas enseñanzas corran a la dulzura, la paz y la libertad que hay en la suficiencia de la obra de Cristo. Agradezco a las muchas hermanas que ahora están hablando más de esto. Primero Dios nos permite el otro año crear recursos sencillos y prácticos para expandir más la verdad del Evangelio. La vida cristiana no es fácil, hermanas. Cristo nos lo mostró. Todos los hombres de fe nos lo mostraron. Pero no se trata de buscar lo fácil y nuestra satisfacción, sino de cumplir nuestro llamado de hacer todo para su gloria, nuestro propósito de ser como Cristo y nuestra misión de proclamar las verdades que nos han salvado y abrazamos. La pregunta sería, ¿abrazas estas verdades bíblicas? ¿Te han transformado tanto que por eso las dices? Si no es así, por favor checa en lo que estás creyendo y cómo se ve tu amor a Dios y cómo se ve tu amor al prójimo. Estamos agradecidas de haber compartido hoy este tema contigo y meditar de su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, por favor, compártelos. Y oro que a ti te hayan edificado hoy y que el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. Y esto es a Jesucristo revelado en su palabra. Te esperamos en el próximo podcast, hermana. Un abrazo.